El fondo nunca creyó que la dolarización es un régimen cambiario apropiado para Argentina. Un país con el nivel, digamos, de desarrollo que tiene Argentina, la diversificación de la economía y también dependiente de commodities, no tiene ninguna vinculación con el ciclo económico en Estados Unidos, para el cual la Reserva Federal está fijando la política monetaria. Quizá sea más prudente tomarse un tiempo más largo y recuperar la economía. ¿Esa visión en esta Argentina de hoy es la correcta? Yo creo que lo que hemos visto en la mayoría de los casos de economías del tamaño de Argentina, de la diversificación económica que tiene Argentina, etcétera, es que llevar una tasa de inflación de niveles que Dornbusch y Fischer le llamaron en los 80s, 90s, inflación moderada, a una inflación de un dígito, lo que hemos visto son desinflaciones más lentas que llevar la inflación a un dígito en un año. ¿Por qué? Porque obviamente para llevarla a un dígito necesitas un tipo de cambio muy fuerte, que guía un poco el proceso de fijación de precios para que se modere de manera importante, tasas de interés altas para limitar la demanda por trabajo, la capacidad de fijación de precios de las empresas, etcétera. Y todo eso, pues básicamente conspira contra el crecimiento económico en el corto plazo. Y en segundo lugar, con una economía argentina también pasando por una transformación estructural importante y necesaria. Yo sí creo que al final del día Argentina se tiene que mover a ser una economía mucho más abierta, con menor proteccionismo, menor regulación y todo, pero en todos estos procesos primero desaparecen los sectores viejos antes que surjan con todo su potencial los nuevos. Y en esa transición tienes fuerzas recesivas que obviamente, si además quieres bajar la inflación muy rápido, las acentúas. Sobre esa transformación recién mencionabas algo interesante que es cómo intentó atravesar este proceso el PRO versus cómo lo intenta atravesar el gobierno actual, ¿no? ¿Le pesó mucho al PRO la parte social tal vez o no dejar de lado eso que hoy de hecho se le reclama al gobierno de Javier Milei, que es la cuestión social de fondo en el medio de un ajuste tal vez para muchos necesario? Yo creo que al gobierno de Macri, en mi opinión, le falló más el diagnóstico de creer que el gradualismo era viable. Claro. O sea, un poco pensar que es curioso, ¿no? Porque había una contradicción inherente en su planteamiento. Por un lado, pensaban que el gradualismo era la única opción porque no tenían un mandato político para lograr la sostenibilidad de la deuda y el ajuste fiscal. Pero por otro pensaban que los mercados los iban a premiar con muchas inversiones. Si ellos sentían que no tenían el mandato político, ¿por qué el mercado no iba a pensar que había cierta incertidumbre de que este proceso de transformación no fuese sostenible y por lo tanto cómo iban a llegar las inversiones? Entonces, yo creo que esa incongruencia y esa falla de diagnóstico de creer que en el futuro iba a ser más fácil hacer el ajuste fiscal porque la economía iba a estar creciendo mucho y en el presente no lo podían hacer porque no tenían el mandato político para hacerlo, fue un error importante. Claro. Estoy de acuerdo también contigo en que a veces en el discurso político, de política económica, de los partidos de centro derecha, etcétera, están demasiado cargados a la recuperación de la inversión, al crecimiento económico e implícitamente operan con un supuesto de que el derrame económico hacia el resto de la población va a ser muy rápido. Y en ese sentido la falta de una política social que ocupe tal vez el mismo nivel que una política de crecimiento, luego le cobra factura a estos gobiernos, y creo que fue un tema importante, ¿no? A ver, te traigo de nuevo sobre este punto a la economía actual, sobre todo la economía real. Si vos ves el dato de ayer, por ejemplo, que se conoció de actividad económica, tenés sectores ganadores, muy ganadores, petróleo, gas, la minería, el campo, estacionalmente la pesca, y perdedores muy perdedores, que caen la industria, el comercio, está empatando ahora la construcción. De lo que se está hablando acá ahora es de cómo establecer un puente entre unos y otros.
¿Puede haber un puente? ¿Puede un gobierno liberal pensar en puentes? ¿Y cuáles podrían ser? Y si sacarle a uno para darle a otro es salida. Yo creo que sí hay políticas alternativas o políticas que soporten una propuesta de política económica un poco más balanceada y que mitiguen el poco crecimiento económico y sobre todo el poco crecimiento del empleo dentro de este contexto donde realmente las dos grandes palancas o las dos grandes propuestas de Milei son temas que yo comparto, ¿no? Una estabilización macroeconómica vía reducción de gasto y una desregulación y apertura económica importante. Y en ese sentido, proteger a sectores que vivían de la protección arancelaria y de la protección regulatoria, etcétera, no creo que sea la mejor política, pero como todo en las ciencias sociales, los márgenes de error son grandes. O sea, cuando nosotros corremos un modelo econométrico, tenemos una estimación puntual, ¿no? Tratamos de decir qué sectores no existirían en una economía con aranceles mucho más bajos. Bueno, pero cuando hacemos estos métodos estadísticos en las ciencias sociales, también las ciencias duras, ¿no? Pero mucho más de las ciencias sociales, el margen de error es muy grande. Entonces nosotros podemos creer que hay un X% de sectores que en una Argentina más competitiva no deberían existir. Pero tal vez el margen de error de esa lista de sectores es grande. Entonces, probablemente a los de hasta abajo de la lista yo no los apoyaría. Pero los que están en la parte de arriba, tal vez tener ciertas políticas que ayuden a mitigar el efecto sobre esos sectores y apoyar a los sectores que deben de crecer, yo creo que harían sentido. Y en ese sentido, una economía como la Argentina, con una penetración crediticia bajísima, claramente las empresas argentinas compiten hoy en Argentina y en el mundo con una mano detrás de la espalda, porque no tienen los esquemas de financiamiento que tienes en otras economías. Entonces, por un lado, yo creería que ciertos esquemas de financiamiento, sin elegir sectores ganadores, etcétera, garantías crediticias, etcétera, podrían ser un complemento importante a políticas como el RIGI. Ahí es donde a veces siento cierta desconexión con el discurso, porque si el RIGI es buena política, es apoyar a ciertos sectores, a ciertos proyectos. Entonces, deberían existir otras políticas que también puedan ir en la misma dirección y apoyar, digamos, este proceso mitigando el costo. Y luego, volviendo al tema macroeconómico, claramente una política con un tipo de cambio un poquito menos fuerte y con tasas de interés un poco más bajas, que acepte un proceso desinflacionario menos agresivo, también pueden ser buenas. Y en el último punto, además, creo, esto es 100% técnico, digamos, desde el punto de vista económico, pero también acercándonos a una elección presidencial el año que viene, el tener un discurso que al menos muestre preocupación por los problemas económicos que está percibiendo la sociedad, creo que es bueno, porque el gran beneficio de la apertura difícilmente se va a materializar en un porcentaje muy elevado en los próximos 12 meses, ¿no? Alejandro, te quiero preguntar particularmente por el riesgo país, porque también es cuestión de debate, incluso con el equipo económico, que si fuera por el gobierno debería estar mucho más bajo de lo que está el riesgo país y más cercano, o sea, a los 400 puntos. Pero la realidad dice otra cosa. En el día de hoy tenemos 543, también el impacto global es importante. Pero, ¿qué crees que falta para que baje el riesgo país y que el gobierno tenga esa posibilidad tan importante de regresar a los mercados? Es gracioso, ¿no? Porque en algunos aspectos aceptamos los dictados del mercado y en otros que no nos gustan los cuestionamos, ¿no? Porque uno diría, bueno, el precio es el precio que pone el mercado. Si el mercado cree que el riesgo país es 540, si nosotros pensamos que estamos mejor que Ecuador, pero el mercado no, hay que oírlo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué falta? Yo diría que el primer punto y probablemente una parte muy importante de las conclusiones de las charlas que tuvimos con Martín para escribir el libro es que el principal tema en Argentina, y ahí coincido plenamente con el gobierno, es el riesgo político. O sea, mientras en Argentina haya una oferta política que tiene visiones en donde la inflación no depende de la política monetaria, en donde la sostenibilidad no es un problema de la deuda, sino es porque
el PIB no es tan grande como creemos que debe de ser. O sea, realmente propuestas que están totalmente fuera de la distribución de teorías económicas aceptadas hoy generalmente en el mundo. Eso genera un piso para el riesgo país muy importante. Segundo lugar, obviamente el crecimiento, los vencimientos de deuda que vemos para el año 2027 es un reto importante que hay que empezar a clarificar para que el mercado esté dispuesto a financiar a Argentina por montos importantes. Y finalmente, en el marco de política económica, yo te diría la parte monetaria, cambiaria y acumulación de reservas es como la pata menos fuerte de este programa, ¿no? Me voy al primer punto, sí, para entrar ya en terrenos un poquito más riesgosos, ¿no? Todavía se escuchan, y de hecho vos los viviste estando dentro del fondo, voces políticas importantes con capacidad de llegar al poder, de decir, el enemigo es el fondo. Y la propuesta es romper con el fondo. O dictarle al fondo determinadas políticas y que el fondo las acepte, porque en definitiva también es el culpable de esta situación. Primero, ¿qué pensás que hoy se diga eso? Y después, ya que estamos, ¿cómo las vivías cuando estabas adentro? ¿No? Sí. Mira, yo creo que hoy es muy difícil para mí concebir que haya gente que siga manteniendo esa posición, porque, digo, aun cuando nos vamos y en las charlas que tuvimos con Martín, y también me gustaría oír qué piensa Martín de todo lo que hablamos y cómo ve la actuación del fondo en Argentina en los últimos 30, 40 años, pero desde la convertibilidad el fondo no apoyó la convertibilidad. Luego se tuvo que subir a ese coche que iba bastante bien para apoyar el éxito de ese proyecto. Y tal vez pensando que si había que hacer una corrección se podía hacer a tiempo y valía la pena apoyar un proyecto que tenía muchas dimensiones correctas y de transformación de la economía argentina, etcétera, ¿no? Entonces, luego, con el gobierno de Macri, obviamente el fondo cuestionaba el gradualismo en los artículos cuartos que salieron antes del programa, etcétera. Cuestionaba también la agresividad de los objetivos de inflación tan optimistas que tenía ese proyecto político, pero veían la transformación que planteaban en aspectos estructurales de la economía argentina, la consolidación fiscal de mediano plazo, etcétera, cosas que valía la pena apoyar. Entonces, claramente el fondo cometió errores, el fondo probablemente en algunos momentos solicitó algunas reformas que no tenían sentido y tal vez sin sentido en ese momento político del país. En segundo lugar, probablemente estuvo tarde en presionar por temas como pudieron haber sido controles de capitales, cuando ya veíamos que la volatilidad política podía ser un problema hacia la elección entre Macri y Fernández. Entonces, pero yo diría que fue más un cómplice que un protagonista en estas cosas. Al final del día, los protagonistas es la sociedad argentina, la política argentina, a la que se le dificultó encontrar un equilibrio, la parte fiscal, que apoyara un contexto monetario y cambiario como el que tiene en Perú, Chile. O sea, el ejemplo es bastante claro, que Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, México lograron salir de estos malos equilibrios macroeconómicos, con alta inflación, con cierres de la cuenta de capitales, con tipos de cambio administrados y múltiples, etcétera, a vivir en economías que tienen muchos problemas, que muchas de ellas crecen poco, etcétera, pero que tienen baja inflación, apertura de la cuenta de capitales, regímenes cambiarios flexibles. Y muchas veces el argumento del lado de las autoridades argentinas es que las características de la economía argentina son muy diferentes y generan unos problemas de política pública con diferentes características, a lo cual probablemente esos problemas son endógenos
a la inestabilidad macroeconómica, ¿no? Entonces, yo creo que, en resumen, si el fondo fue un cómplice, el fondo pudo haber cometido errores que son de segundo o tercer orden para explicar el mal equilibrio de economía política en el que estuvo atrapada la economía argentina. Y un tema importante es que también lo comentamos en el libro, ¿no? En el fondo podemos tener una reunión de 5 horas discutiendo el esquema monetario, y luego discutimos la situación política y de economía política por 15 minutos. Cuando dices, tal vez el gran problema de Argentina es la economía política y la política, y si no entendemos eso, independientemente del esquema monetario, estos programas no van a funcionar.